Algo peor que el fallecimiento de un ser querido, sin duda, es su desaparición. Cuando alguien muere, el dolor se vive, se enfrenta y con el tiempo se aprende a vivir con él. Pero cuando alguien desaparece, lo que queda es un vacío profundo, un abismo de preguntas sin respuesta, una constante incertidumbre que carcome el alma y de noches sin poder dormir, imaginando todo tipo de escenarios aterradores. ¿Dónde está? ¿Estará bien? ¿Se fue porque quiso o algo se lo llevó? ¿Por qué haría algo así? ¿Querrá volver? ¿Y si no logra encontrarme? En muchos sentidos, la vida se detiene. Cada una de esas preguntas se clava en el alma y el silencio de las noches resuenan como gritos de dolor. Así fueron los últimos años de vida de George y Jenny Soder, luego de que en una noche de Navidad 5 de sus hijos se desvanecieron en la nada. En solo una noche, la vida de toda la familia cambió para siempre y nació uno de los casos más enigmáticos de la historia. Y por eso, en Viral Top, llegaremos hasta las afueras de un pequeño y olvidado condado estadounidense para explorar a fondo el inexplicable caso de la desaparición de los niños Soder. Era la víspera de Navidad de 1945 en un pequeño y apacible pueblo de Virginia Occidental llamado Fayetteville. Un lugar donde las casas están separadas por extensos campos y el silencio nocturno solo es interrumpido por el murmullo del viento entre los árboles. Allí, en aquellos años, entre montañas y caminos de tierra, vivía la familia Soder. George, un inmigrante italiano que había dejado atrás su tierra buscando un futuro mejor, y Jenny, su esposa, con quien había formado un hogar lleno de amor y trabajo. Juntos criaban a sus 10 hijos, eran una familia grande, bulliciosa y feliz, o al menos lo eran, hasta aquella noche. El hijo mayor se encontraba en el ejército, lejos de casa, y aunque su silla vacía dolía, los demás intentaban mantener el espíritu navideño. Los niños reían, jugaban, envolvían pequeños regalos y se resistían a la idea de ir a dormir. Jenny los observaba con ternura, sabiendo que aquellos momentos eran los que hacían que todo valiera la pena. Cuando llegó la hora de apagar las luces, los más pequeños le rogaron poder quedarse despiertos un rato más, y ella, aunque cansada, accedió y subió a su habitación sin imaginar que esa sería la última vez que los vería con vida. Ya entrada la madrugada, cuando en la casa reinaba un silencio sepulcral, el teléfono sonó en la oscuridad. Jenny se levantó sobresaltada, contestó y al otro lado de la línea una mujer desconocida hablaba extrañamente, parecía ebria o nerviosa. Decía haber marcado por error, pero al fondo se oían risas masculinas y ahogados lamentos de niños. Jenny cortó la llamada confundida y se dirigió a la cama. Pero cuando estaba por conciliar el sueño, un fuerte golpe en el techo la alertó y un instante después el fuego lo invadió todo. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a devorar la casa. George y Jenny corrieron desesperados al exterior entre gritos y llamaradas, reuniendo a los hijos que habían logrado salir, pero faltaban 5. 5 pequeños seguían atrapados en la segunda planta, entre el fuego y el humo, así que George, desesperado, corrió hacia el costado de la casa donde siempre estaba la escalera, pero esta había desaparecido. Corrió entonces hacia su camioneta, decidido a empujarlo bajo la ventana para subir al capó y alcanzarlos, pero simplemente el motor no respondió.
La hija mayor entonces corrió a la casa de los vecinos para pedir ayuda, pero el teléfono no funcionaba. Extrañamente, alguien había cortado el cable desde el exterior. Todo parecía conjurarse en contra. En menos de una hora, el fuego consumió la vivienda por completo, dejando a la familia destrozada, impotente, mirando cómo sus 5 hijos y su hogar se convertían en cenizas. Pero cuando las llamas se apagaron, el verdadero horror comenzó. A la mañana siguiente, los bomberos caminaban entre los escombros de lo que quedaba de la casa con la esperanza de hallar alguna pista, mientras George y Jenny observaban en silencio, con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas, esperando escuchar lo que ningún padre quiere oír, pero que al menos daría cierre a la pesadilla, que los restos de sus hijos estaban allí. Durante horas, los hombres removieron cenizas, levantaron vigas ennegrecidas y escombros calcinados, pero no hallaron nada. No hubo huesos, ni dientes, ni fragmentos reconocibles de cuerpos humanos. Solo los objetos cotidianos retorcidos por el calor y las ruinas de una vida que había desaparecido en cuestión de minutos. Los bomberos y los investigadores estaban totalmente confundidos. ¿Por qué no hallaban nada de 5 pequeños que habían perecido en el incendio? Las llamas solo habían ardido por 45 minutos. ¿Cómo es posible que no se encontrara al menos un diente en todo el lugar? A pesar de la falta de pruebas y de una investigación más exhaustiva, el informe oficial fue rápido y contundente. El incendio había sido accidental y los cuerpos se habían reducido completamente a cenizas. Así, los registros oficiales marcaron a los niños como fallecidos y el caso simplemente se cerró. Pero, en el voz a voz de muchos, algo no encajaba. Porque ningún fuego, por devastador que sea, puede hacer desaparecer a 5 cuerpos por completo en cuestión de unos cuantos minutos. Pero entonces, ¿dónde están los 5 niños Soder? El tiempo fue corriendo y el shock inicial había pasado, así que poco a poco fueron recordando pequeños incidentes que ocurrieron antes del incendio y fueron atando cabos que hacían sospechar que algo oscuro había detrás, y fue entonces cuando los Soder comenzaron a dudar de que sus hijos realmente murieran en el incendio. Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. 2 meses antes de lo ocurrido, George encontró a un hombre manipulando la caja de fusibles de su casa. Cuando George se acercó a cuestionarlo, el hombre le dijo que la caja estaba en muy mal estado y que en unas 7 u 8 semanas explotaría. Esto preocupó a George, por lo que solicitó que un inspector de la empresa eléctrica del pueblo revisara la caja, y cuando lo hizo, le aseguró que no había ningún problema con ella. Por esos mismos días, un vendedor de seguros tocó la puerta de la casa Soder, pero cuando estos se negaron a adquirir un seguro, el hombre enfureció y les dijo que su casa ardería en humo y que sus hijos serían destruidos. Los demás hijos también recordaron un suceso extraño. Unos días antes del incendio, vieron varias veces a un extraño hombre dentro de un carro que los vigilaba cuando llegaban a casa después de la escuela. Incluso uno de ellos aseguró que la misma tarde del incendio vio a aquel hombre merodeando por los alrededores. Esto
unido a la extraña llamada que recibió Jenny y el sonido que escuchó en el techo unos minutos antes de que las llamas iniciaran, convencieron a los Soder de que sus hijos en realidad habían sido secuestrados y que los secuestradores habían sido los responsables del incendio, con la intención de que toda la familia muriera y que nunca nadie se preocupara por buscar a los niños. Aún así, los Soder no lograron convencer a las autoridades de declarar a los niños como desaparecidos, pero con tantas situaciones extrañas y la declaración juramentada de un hombre que aseguró haber visto un carro con varios niños dentro, huyendo por la carretera principal la misma noche del incendio, fueron motivo suficiente para que George y Jenny decidieran contratar a un investigador privado. El investigador comenzó a hacer su trabajo, pero unos días después desapareció y posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida al lado de una carretera cercana. Los Soder decidieron entonces contratar a otro investigador, pero inexplicablemente le ocurrió exactamente lo mismo. Todos en el lugar se sintieron abrumados por la situación y no encontraron apoyo alguno en las autoridades. Ningún investigador quiso trabajar en el caso por temor a que les ocurriera lo mismo que a los dos primeros, así que los Soder decidieron poner una gigantesca valla en la entrada del pueblo. En ella se mostraban los rostros de los pequeños desaparecidos y se ofrecía una recompensa de $5,000 a quien aportara información. Durante años, aquella valla se convirtió en un símbolo del misterio y la esperanza de la familia Soder, pero a pesar de la insistencia, el tiempo fue pasando y no aparecía ninguna pista. Así que comenzaron a pensar que los niños en efecto habían perecido en el incendio y vivieron con ese dolor hasta que 20 años después llegó a la casa de los Soder una misteriosa carta dirigida a Jenny Soder que revivió y aumentó las sospechas muchísimo más. La carta solo contenía la foto de un joven y un extraño mensaje que no lograron entender, pero Jenny reconoció inmediatamente al joven de la fotografía. Se trataba de Luis, su hijo, uno de los niños desaparecidos y que se creía había perecido en el incendio 20 años atrás. Esta carta revivió el ánimo de la familia, quienes contrataron nuevamente a un investigador privado con el fin de hacerle seguimiento a la carta, pero inexplicablemente el investigador sufrió la misma suerte que sus dos colegas anteriores, dando así fin a cualquier intento por reactivar la investigación. George Soder murió poco tiempo después de recibir aquella carta, con el corazón desgarrado y la mirada perdida entre las cenizas del pasado. Se fue sin saber la verdad, pero con la esperanza encendida de que en algún rincón del mundo sus hijos estaban vivos. Jenny, por su parte, se apagó lentamente. Nunca dejó de vestir de negro, llevando luto por el resto de su vida. Cerró las cortinas, apagó las luces y convirtió su casa en un santuario en el que en cada pared colgó los retratos de sus hijos y cada noche encendía una vela, esperando que la luz los guiara de regreso. Así, vivió hasta 1989, aislada del mundo, consumida por un dolor que ni el tiempo ni la razón pudieron borrar. Nunca dejó de creer que sus hijos estaban vivos. Los hijos y nietos sobrevivientes continuaron divulgando la historia, recorriendo el país, hablando con quien quisiera escuchar. Pero las respuestas nunca llegaban. Solo quedaron las teorías y esa incómoda sensación de que alguien en algún lugar sabe la verdad.
El destino de los niños Soder quedó suspendido entre el fuego y la memoria. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió aquella noche, si las llamas realmente consumieron por completo sus cuerpos o si alguien los arrancó de su hogar. Lo único cierto es que George y Jenny partieron de este mundo sin respuestas y que, desde entonces, cada diciembre, en Fayetteville se dice que el viento que sopla sobre las ruinas donde alguna vez se alzó la casa Soder, aún se escuchan las risas infantiles de aquellos cuyo destino permanece en las sombras. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.